la consideración de determinado tipo de obras de infraestructura. Infraestructura educativa, tanto a través de escuelas técnicas como de las nuevas escuelas o remodelación o refacción de escuelas, también dentro de la política dinamizadora en materia de ciencia y tecnología, como a su vez también lo que significan todas las políticas que conjugan inclusión, desarrollo científico-tecnológico y también infraestructura conjuntamente con desarrollo de las economías de carácter regional. Este presupuesto contempla una conjugación de políticas activas en donde el Estado cumple un rol absolutamente sustancial y relevante. Con una política económica activa, con un Estado inteligente, con un Estado que marque ese proceso de reindustrialización del país, que va a seguir invirtiendo en inclusión social directamente a través de la batería de programas que tiene y en infraestructura productiva, en infraestructura social y en infraestructura que sea necesario para seguir mejorando la competitividad de la Argentina, para seguir creciendo durante décadas, como lo hemos hecho durante los últimos 10 años. Muchísimas gracias. Y con estos lineamientos de lo que es el presupuesto nacional presentado ayer en el Congreso, nos vamos a introducir en el primero de los temas de política, producción y trabajo, presentándoles a nuestro invitado, al diputado Miguel Basse de la Unión Cívica Radical. Él es además candidato por el Frente UNEN en la provincia de Buenos Aires como candidato bonaerense, ¿no?, a gobernador. ¿Cómo está? Bien, Fanny, ¿qué tal? Muy bien. Tratando de pensar en la política y en el trabajo que los argentinos en realidad relacionan como dos hechos muy importantes por estas horas, en un año que se va terminando, pero que se proyecta además a un año electoral. Empezamos por el presupuesto. Usted es vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ayer se presentó el presupuesto en la Cámara de Diputados. El ministro de Economía concurrió a la Cámara, acompañado por algunos de sus funcionarios, a hacer esta presentación. En realidad, por supuesto que ahora viene el debate en la comisión, que es importante porque allí van a participar otros funcionarios del Ministerio de Economía, seguramente para detallar más lo que está expresado en el presupuesto. A priori nosotros nos quedamos con alguna preocupación. Yo debo decir que nos parece que es un presupuesto elaborado con mucho voluntarismo, por decirlo de alguna manera, de parte del Poder Ejecutivo. Creemos que el propio Poder Ejecutivo lo define como un plan de trabajo, ¿no? Como las acciones que va a hacer o que piensan hacer para el año próximo en un presupuesto que por lo menos se está presentando en término dentro de lo que obliga la ley, presentando esa iniciativa al Congreso Nacional para que los diputados la debatan. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que para nosotros existen algunos niveles de inconsistencia en los planteos, en los objetivos. Ojalá, nos equivoquemos, ojalá efectivamente, lo digo con toda honestidad, ojalá se cumplan los objetivos planteados en el proyecto. Pero, por ejemplo, a mí me parece que es muy difícil llegar a lograr una inflación del 15,6% como está planteado en el presupuesto para el 2015, partiendo del nivel de inflación que tenemos en el 2014, que es muy alto, y sin generar un mayor nivel de recesión en la economía. La verdad es que yo creo que para lograr eso sería necesario un nivel de inversión muy importante que lamentablemente me parece que no vamos a alcanzar en el 2015. Por eso, por poner un ejemplo, me parece que existen algunas otras cuestiones también, por ejemplo, vinculadas con los niveles de exportación. Ojalá se lograran los niveles de exportación que se están planteando en el presupuesto para el año que viene, pero me parece que con un tipo de cambio como el que está planteado, que es de alrededor de 9,45 pesos promedio para el año que viene por dólar, no creo que sea un valor del dólar lo suficientemente alto como para incentivar las exportaciones.
Más allá de que nosotros, y yo particularmente no soy de los que plantean que hay que tener un dólar demasiado alto y que esto perjudique el consumo interno, somos nosotros defensores del consumo interno, defensores de la realidad económica a partir de las necesidades del conjunto de nuestra sociedad, pero nos parece que hay variables macroeconómicas que condicionan demasiado o que están demasiado condicionadas entre ellas, y a lo mejor este presupuesto no está lo suficientemente bien terminado desde ese punto de vista. Repito, ojalá se diera esto que está planteado en el presupuesto. El temor nuestro es que pase algo parecido a lo que pasó en el 2014, digamos. En el 2013 se planteó un presupuesto para este año que a poco de andar ya no tenía nada que ver con la realidad. De todas formas, el presupuesto que está en curso, si bien tiene que ajustar una serie de variables, es probable que en principio no se van a cumplir con las metas de crecimiento, pero al menos hay algunas otras cuestiones que el gobierno ha tratado de ir corrigiendo hacia fin de año y que pareciera que mínimamente, aunque sea, vamos a llegar empatados, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad es que tampoco... Con déficit fiscal estaríamos ahí probablemente sí, con un 0,5%. No es un déficit tan grave, no es un déficit tan importante, pero claro, hay otras cuestiones, por ejemplo, el nivel de estancamiento de la economía es preocupante, el nivel de la inflación también es preocupante, sobre todo porque son los sectores medios y asalariados, son más bajos, menos pudientes de la sociedad los que lo sufren, ¿no? Estamos. Y en cuanto a otras metas que también se ha planteado, es probable que el año que viene haya algún tipo de reacomodamiento en las tarifas, sobre todo en las tarifas eléctricas, ¿no? Sí. Con la quita de subsidios, que esto es lo que mantendría el gobierno, y sí hay una meta de alcanzar el autoabastecimiento energético. El presupuesto está de alguna manera planteando los lineamientos que deberían seguir otros gobiernos a futuro. ¿Usted lo ve así? Sí, me parece que eso sería lógico, digamos, siempre tiene que pasar eso. Siempre debe existir una continuidad desde ese punto de vista, pero la verdad es que me parece que el presupuesto para el 2015, repito, está elaborado sobre índices que no van a ser los reales. Yo sinceramente me inclino a pensar incluso que el gobierno sabe, por ejemplo, que la inflación va a ser superior al 15%. Por eso estima una recaudación con un incremento de recaudación de casi el 28%. Entonces, la verdad es que yo creo que me parece que esto no está vinculado a una reactivación importante de la actividad económica, sino que está vinculado justamente al nivel del aumento de precios, que obviamente repercute en el IVA, por ejemplo, y por eso tiene que ver con la recaudación. Ahora, lo otro que me parece también importante es destacar que nosotros hoy tenemos, incluso esto lo reconocía el ministro ayer, un déficit en la balanza comercial en materia de energía de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Es cierto que ahora tenemos la presencia importantísima de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta no puede resolver en poco tiempo esta situación. Hasta tanto empiece a producir la cantidad necesaria, es cierto que está empezando a producir, pero se están dando los primeros pasos. Hasta tanto no se empiece a producir lo suficiente como para resolver este tema, vamos a tener por un tiempo más déficit en la balanza comercial desde el punto de vista energético. De todas maneras, lo importante es que el gobierno entienda que, bueno, que tiene que poner en marcha programas tendientes a resolver de manera paulatina la situación, ¿no? Miguel Bassi, hay un tema, el político, que es el que preocupa y sobre todo aún en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo ustedes el escenario político para ustedes, para el Frente y para la Unión Cívica Radical en particular? ¿Aliarse con quién no? No, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajar muy seriamente para instalar al Frente UNEN, del que ya somos parte,
aliados con el socialismo, con el GEN, con los partidos políticos que le dieron origen a este frente, digamos, y convertirlo en una alternativa en la provincia de Buenos Aires y en el país. Nos parece que, bueno, que hay un sector de la sociedad que ya no se siente representada por las distintas expresiones que provienen del justicialismo y que es un sector que está mirando, bueno, la posibilidad de que surja otra alternativa. A mí me parece que nosotros tenemos que trabajar muy seriamente en esa dirección y no necesitamos ir a buscar alianzas con las que nosotros no tenemos grandes niveles de coincidencias. Como Macri concretamente, aunque se nos viene a la mente, aunque uno no lo quiera mencionar, ¿no? Claro, porque la verdad es que el próximo gobierno, nosotros tenemos que apuntar a tratar de ganar las elecciones, de llegar al gobierno y desde el gobierno hacer las cosas como corresponde, hacer las cosas bien. Y el próximo gobierno tiene algunas cuestiones institucionales importantes que resolver, seguramente, pero también tiene cuestiones vinculadas con la economía que resolver. Y tiene que tener una visión coherente, homogénea respecto de la situación de la economía y cómo administrar la relación entre el Estado y la sociedad, el Estado y la economía, la presencia del Estado y el mercado. Y nosotros ahí tenemos diferencias importantes con el PRO, por ejemplo. No podríamos encontrar desde ese punto de vista coincidencias con un partido que tiene un planteo mucho más liberal respecto a la economía que el que tiene el radicalismo y el socialismo. Por eso me parece mucho más coherente, mucho más atractivo, mucho más serio, bueno, avanzar en una construcción política con estos partidos, el socialismo, el GEN, la propia coalición cívica, con los que sí coincidimos desde este punto de vista. Ahora tienen un serio problema en la provincia de Buenos Aires porque el piso del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, sigue siendo alto hasta el momento, y si hubiese una recuperación económica, tal vez al gobierno le daría ese aire que está buscando. Bueno, sí, ojalá la recuperación económica exista, independientemente del resultado electoral, porque siempre las elecciones se pueden, en las elecciones en definitiva, en los procesos electorales se pueden discutir otras cosas, podríamos discutir la educación, la seguridad, otras cosas. Pero ojalá la recuperación económica exista por el bien de la gente, por el bien de todos. Así que eso es lo más importante. De todas maneras, yo creo que nosotros tenemos un espacio importante para trabajar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad es que, bueno, la gente tampoco está del todo conforme con lo que ha hecho el gobierno provincial. Hay muchas cosas pendientes, muchas cuentas, muchos temas a resolver. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que asumir que no hemos sido capaces hasta ahora de convertirnos en una alternativa atractiva para el conjunto de la sociedad, y ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Y con esa autocrítica de Miguel Basse nos estamos despidiendo hasta el próximo bloque. Gracias, diputado, por acompañarnos.